Marco Plaza, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, vengo de Lima, Perú, de la Universidad Científica del Sur, y voy a exponer un tema de política económica, ahorita la política monetaria, y lo que quiero demostrar es algo que no es nada nuevo, sino que la política monetaria, cuando se mezcla con la política cambiaria, son ineficaces, es decir, no se puede controlar el tipo de cambio y la tasa de interés a la vez. Ese es el mensaje, pero aplicado al caso peruano. Entonces, básicamente siempre han existido dos estrategias para hacer política monetaria, de manera que no hay inflación. La primera es controlando los agregados monetarios, que viene del pensamiento de Friedman, de Chicago, donde el Banco Central no debe tener discrecionalidad monetaria, en tal sentido de poner una camisa de fuerza o un candado al ente monetario para que no emita el dinero que ellos crean conveniente y que haya inflación. En el caso peruano ha sido del 2001 hacia atrás. Y el otro sistema es el que está aplicado en casi todas las economías del mundo, es que se controla la inflación a través de la tasa de interés. Sin embargo, este sistema, a mi modo de ver, crea inflación porque le da amplia libertad al Banco Central para que emita dinero, tanto cuando compra dólares o cuando hace otras transacciones, como es, digamos, la política contracíclica, si se quiere intervenir en la actividad económica. Entonces, los dos sistemas son opuestos. Este es interventor y el otro sistema es, digamos, liberal, ¿no? Conservador. En el caso de la economía peruana, se vino aplicando en 2002 y el rango de meta es entre 1 y 3%, y la meta realmente debe ser 2. No hay un criterio, digamos, científico para decir que debe ser 2, es por intuición o por costumbre. Alguien pudo decir 1, alguien pudo decir 5, alguien pudo decir 0. Este es el esquema de la meta explícita de inflación, ¿no? Lo voy a explicar brevemente. Aquí a la izquierda tenemos la variable operativa, que es la tasa de interés. Esta tasa de interés influye en la demanda agregada, en el consumo, en la inversión, en toda la actividad económica, y así se controla la inflación. Hay inflación cuando la producción crece más de lo normal. Entonces, si el PBI potencial es mucho mayor que el normal, entonces el Banco Central actúa, sube las tasas y modera la actividad económica. Por otro lado, también tenemos que la política monetaria puede crear expectativas de inflación. Si vemos que las tasas están creciendo muy rápidamente, entonces se espera la inflación, entonces de alguna manera también tiene que actuar el Banco Central. Muy bien, vamos a hacer un poco de estadísticas. La inflación, acá tenemos el rango entre 1 y 3, bueno, 1 no sale a partir de 2, este debe ser la inflación, este es el límite máximo. Sin embargo, podemos ver todas estas curvas, que es la inflación total, la azul, la amarilla es sin alimentos ni energía, la roja es solamente alimentos y energía, y la verde es la subyacente, que le quita los productos que tienen mucha variabilidad. Como podemos apreciar aquí, ¿no? Aquí por ejemplo, en los últimos meses, mayo, junio, julio y agosto de este año, todas las inflaciones están arriba de 3. Entonces Perú tiene un problema inflacionario. Por otro lado, también tenemos un problema de desaceleración. Podemos ver que la curva aquí ha llegado a un máximo y está cayendo, ¿no? Es decir, las tasas están siendo cada vez menores, ¿no? En cuanto al tipo de cambio nominal real, este es un fenómeno que se está dando en todos los países del mundo, en América Latina. Muy bien. Vemos que el tipo de cambio ha estado de alguna manera estabilizado y a partir de octubre de 2014 tiene una tendencia muy creciente, tanto en nominal como en real. Resumen de la literatura: Armas y Rossini son funcionarios del Banco Central de Perú. Y por ejemplo, Armas plantea de que fue mejor usar, cuando se hizo el cambio en el 90, usar un sistema de agregados monetarios, porque la tasa de interés no era una señal, digamos, muy eficiente para transmitir la política monetaria. Rossini reconoce que la compra de dólares que tuvo el Banco Central para evitar que baje el tipo de cambio ha ocasionado una expansión monetaria y crediticia, y que por lo tanto tuvo que intervenir colocando un certificado de depósito para esterilizar la emisión de dinero. Rossini vuelve a explicar, ¿no?, que el gobierno ha esterilizado dinero como una forma de colaborar con el Banco Central de Reserva, es decir, el gobierno, en lugar de tener sus ahorros en el sistema financiero, lo tiene el Banco Central como si no fuese dinero. ¿Y eso por qué lo hace? Porque el Banco Central ha emitido mucho dinero. Entonces, todo hay que entender que como que se ponen de acuerdo, lo cual es totalmente no es adecuado, ¿no?, para una economía de libre mercado. ICE nos dice que en la política monetaria peruana existe lo que se conoce el miedo a la explotación. Es decir, no dejamos al tipo de cambio libre, como plantea el esquema de la meta explícita de inflación.
colocar certificados de depósitos significa elevar el rendimiento de estos instrumentos. Por lo tanto, mientras más dólares compramos, tenemos que colocar más certificados, tenemos que elevar más la tasa, y eso hace que puedan ingresar capitales de afuera. Entonces se autoderrota la política de comprar dólares y evitar que el tipo de cambio baje. Liderman, Maino y Parrado explican que con un régimen convencional, el esquema de meta de inflación, el principal objetivo es la inflación, y por lo tanto el resto de objetivos deben pasar a segundo plano, lo que no sucede normalmente en la mayoría de países de América Latina. Clinton y Parrot sostienen que es necesario en algunas circunstancias que la política monetaria influya, ¿no? Por ejemplo, existe el caso del Banco de Canadá, donde en varias oportunidades se elevó considerablemente la tasa de interés, aun cuando el esquema de meta de inflación, en principio, contempla un tipo de cambio flexible, ¿no? Tenemos acá un ejemplo de un país desarrollado. Muy bien. Ahora, este es el modelo, que no quiero entrar a tecnicismos, pero básicamente tenemos aquí la demanda de dinero, ¿no? Que siempre tiene una pendiente positiva con respecto a la tasa de interés y la cantidad de dinero. Y aquí tenemos la oferta. Esta es la política monetaria, la cantidad de dinero que puede emitir el Banco Central. Y acá tenemos la ecuación de arbitraje que relaciona de manera inversa la tasa de interés con el tipo de cambio. Ejemplo, si el Banco Central emite más dinero, esta se va a la derecha, baja la tasa de interés, pero al bajar la tasa sube el tipo de cambio. Si el Banco Central disminuye la cantidad de dinero, sube la tasa de interés, pero disminuye el tipo de cambio. Entonces hay una relación inversa entre tasa de interés y tipo de cambio. Y eso afecta muchísimo la política que actualmente está usando el Banco Central del Perú, creándole graves contradicciones y objetivos de diferentes objetivos que son contrapuestos, ¿no? Muy bien. Bueno, acá tenemos el modelo gráfico, pero el resultado es el siguiente, ¿no? Aumento de la tasa de interés para frenar la inflación y compra de dólares para evitar que el tipo de cambio disminuya. Tenemos dos problemas, ¿no? Está aumentando la inflación, pero por otro lado queremos evitar que el tipo de cambio disminuya. Esto ya lo hemos vivido hace varios años. Entonces, la oferta de dinero crece menos que la demanda y luego la tasa de interés aumenta. Entonces, el Banco Central tomó una decisión de subir la tasa para frenar la inflación. Sin embargo, esta medida, como sube la tasa, hace que el tipo de cambio disminuya. Para evitar que disminuya, se expande la oferta de dinero, por lo tanto, el tipo de cambio regresa a su posición inicial. Sin embargo, esta operación monetaria hace que, si bien siendo que el tipo de cambio regresa a su posición inicial, existe una expansión monetaria. Por lo tanto, tratar de corregir el tipo de cambio en un escenario que está creciendo la inflación hace que, aunque parezca increíble, el Banco Central tenga que emitir más dinero, lo cual contradice con la política de disminuir la inflación. Muy bien. Acá tenemos otro caso, la tendencia decreciente del tipo de cambio, compra de dólares y extracción de dinero. Esto es lo que hemos vivido muchos años, de que vemos que el tipo de cambio tiende a disminuir. Entonces lo que hace el Banco Central es comprar dólares, y al comprar dólares emite mucho dinero y expande la tasa expande la cantidad de dinero, ¿no? Sin embargo, eso puede crear inflación. Entonces lo que hace el Banco Central es coloca certificados, ¿no?, de depósito, ¿no? Y al final se coloca un tipo de depósito, la tasa de interés retorna a su valor inicial, pero el tipo de cambio no se puede mantener. Entonces, por un lado, corrige la tasa de interés, la cantidad de dinero, pero por otro lado no puede mantener el tipo de cambio como él desea, ¿no? La tendencia creciente del tipo de cambio y una política monetaria contractiva para frenar la inflación. Esto es lo que estamos viendo, por ejemplo, escenarios posibles actualmente en la economía peruana. Entonces, el tipo de cambio tiende a crecer, como en todos los países de América Latina. Para evitarlo se contrae la oferta de dinero y aumenta el interés. Esta oferta se por aquí, sube la tasa de interés y el tipo de cambio se mantiene en 1. El tipo de cambio retorna a su valor original, pero el problema está en que la economía se puede desacelerar. Es decir, corrige el tipo de cambio, ¿no? Corrige lo que quiere hacer, pero sin embargo esto puede afectar la demanda agregada, lo cual contradice también su política monetaria. Bueno, en este caso ya es explosivo, no creo que se dé, ojalá, es un escenario de la economía peruana, ¿no? Tendencia creciente del tipo de cambio y política monetaria expansiva para estimular la demanda agregada. Es decir, aquí el Banco Central lo que quiere es que la economía no se desacelere, pero estamos en un escenario de aumento del tipo de cambio. Entonces, ¿qué haría? Lo primero que hace es, el tipo de cambio tiende a crecer, se expande la oferta de dinero y se disminuye la tasa de interés para estimular la demanda agregada. Sin embargo, el tipo de cambio se incrementa. Es decir, de 1 pasamos a I2 y después de 2 pasamos a I3. Por lo tanto, en un escenario de desaceleración,
¿no? Y con tipo de cambio creciente. Si el Banco Central aplica una política contracíclica para estimular la demanda agregada, lo único que está haciendo es estimular que el tipo de cambio suba más todavía, ¿no? Muy bien, conclusión de la investigación. En el modelo teórico se demuestra que tener un esquema de meta implícita de inflación con intervención en el tipo de cambio es el sinónimo de querer controlar la tasa de interés y el tipo de cambio, lo cual ya la literatura macroeconómica ha demostrado hasta el cansancio que es imposible. O estamos en un mundo o estamos en el otro. O tenemos una política monetaria y dejamos la cambiaria de lado, o tenemos una política cambiaria y dejamos la monetaria de lado. Pero no podemos tener los dos. Si tenemos los dos, tenemos un sistema híbrido, conflictivo, y al final el Banco Central de Reserva no sabe qué hacer y todos los agentes económicos somos conscientes de ese tema, ¿no? Muy bien. La tasa de interés siguió aumentando al igual que la inflación, mientras que el crecimiento económico se desaceleraba. No hubo política monetaria contracíclica, ¿no? Esto lo vemos acá. Por ejemplo, la línea roja es la media móvil del PBI. Comenzó a caer, sin embargo la amarilla y la azul es el tipo de cambio y la tasa de interés. Entonces, a pesar que estaba bajando el PBI, ellos no tomaron una política contracíclica para estimular la demanda agregada. Esa fue su decisión. Entonces, en este escenario que estamos hablando de 2008, cuando estaba en auge la crisis económica internacional y que al Perú todavía no le había afectado mucho, recién se iniciaba el descenso del PBI, entonces se puede concluir que aquí no hubo una política contracíclica. La tasa de interés no se disminuyó debido a que hubiese ocasionado que el tipo de cambio aumente más, dada su tendencia decreciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, en el nuevo escenario, hasta finales de 2008, el tipo de cambio estaba subiendo, ¿no? Y hemos demostrado en el gráfico anterior que el Banco Central no movió la tasa de interés, ¿no? Que está aquí, ¿no? Correcto. Sin embargo, si esta tasa de interés hubiese bajado, ¿no? Con el fin de estimular la demanda agregada, hubiese incentivado que el tipo de cambio aumente más. Pero como ya venía con una tendencia creciente, por eso es que no actuó. Lo que yo estoy diciendo lo corrobora el funcionario mismo del Banco Central, ¿no? Que ha manifestado que justamente también influyó mucho en no bajar la tasa de interés para evitar que el tipo de cambio aumente más la tendencia creciente que venía a este tipo. ¿Cuántos minutos? Queda todavía. Creo que estoy corriendo. Dilemas actuales en la política económica de la actualidad, ¿no? Bueno, para la redundancia. La economía se desacelera. Se dice que vamos a crecer 3, ahora nos están diciendo 2.8, después de haber crecido 4 o 5 durante varios años. El tipo de cambio tiende a aumentar. Estamos viendo una tendencia muy fuerte, hemos pasado prácticamente de 2.95 a 2.98, hasta 3.25 hemos llegado, y ahora felizmente que se ha estabilizado en 3.2. Entonces, la pregunta es, ¿se puede aplicar una política monetaria contracíclica en el sentido de estimular la demanda agregada, ya que nos estamos desacelerando? Pero si nosotros bajamos la tasa de interés para estimular la demanda agregada, entonces nos vamos a encontrar con dos fenómenos, ¿verdad? Uno es que vamos a tender a incentivar más la inflación. Vamos a estimular la demanda agregada, pero va a haber, digamos, un rebote de inflación. ¿Cuál es la prioridad? ¿El crecimiento o la inflación? Entonces no se puede darle solución al problema del crecimiento y de la inflación a la vez. Y acá inclusive podríamos incluir una palabra más, ¿no? Que es una expresión más, que es el tipo de cambio. Entonces la pregunta podría ser mejorada, ¿cuál es la prioridad? ¿El crecimiento de la inflación o el tipo de cambio? Entonces estos son, digamos, los dilemas o el conflicto de objetivos o los trade-offs, que como se conoce en la literatura de la política monetaria de actualidad. Bueno, muchas gracias.